Buen día República Oriental del Uruguay, buena semana, buen lunes para todos ustedes, buen lunes para este país, hoy 19 de septiembre del año 2022. Bueno, venimos con temas importantes para tratar con ustedes hoy, temas fuertes. Bueno, noticias de 2 minutos. Hoy es el sepelio de la reina Isabel, por ejemplo. Hoy declara la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la etapa de alegatos de defensa, a posteriori de la acusación del fiscal Luciani. Así que, bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede. Y venimos con un tema que hace a un análisis importante que tiene que ver con nuestro Estado de Derecho y tiene que ver con un deterioro enorme que ocurrió en aquellos periodos de gobierno del Frente Amplio, donde a medida que voy estudiando el tema, voy comprobando que se ha desarticulado y muchísimo el funcionamiento del Estado de Derecho de acuerdo a las premisas que la Constitución establece. Hubo en nuestro país graves derogaciones a principios de derecho y leyes constitucionales, que cabe que uno se pregunte qué groseras delicias como las del alcohol pueden inducir a tales comportamientos desde el sistema político uruguayo. ¿Desde qué universo de ideas se consideran dignas personas y legítimos representantes de una ética mayor, la ética revolucionaria socialista, para estropear a nuestro sistema de justicia, a nuestro poder judicial? ¿Qué bien mayor defienden, pretendiendo la destrucción de otro universo ético y filosófico que trae siglos de evolución? La ética y la filosofía republicana democrática. Y a partir de esta pregunta, empecé a analizar este asunto. Hay muchos, hay muchos ejemplos para trazarlos, para explicarlos, para explicarnos cómo se destrozó, cómo se avasalló al orden jurídico uruguayo, a los principios del derecho, a los preceptos que explícitamente la Constitución de la República nos indica para comportarnos como una nación soberana y por supuesto como una nación republicana y democrática desde el orden jurídico que la Constitución establece y a la cual hay que reconocer en cada una de las leyes. La irrevocable ley de caducidad, titulé esta nota, que el sistema político uruguayo en gobiernos del Frente Amplio revocó. Y pongo un acápite que dice, pero considérese que la clemencia es virtud del legislador, no del ejecutor de las leyes, que debe resplandecer en el códice, no en los juicios particulares, que hacer ver a los hombres la posibilidad de perdonar los delitos y que la pena no es necesaria consecuencia suya, es fomentar el halago de la impunidad y manifestar que pudiéndose perdonar, las sentencias no perdonadas son más bien violencias de la fuerza que providencias de la justicia. Esto dice el gran Césare de Beccaria, uno de los principales teóricos y filósofos del derecho penal, de los principios materiales y también formales del derecho penal. Y esto lo escribe en su obra magna, de los delitos y de las penas. Y viene muy a cuento lo que dice de Beccaria en ese momento del libro respecto a lo que sucedió en el país. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una sucesión de hechos de gobierno durante uno de los periodos del Frente Amplio que nos demuestra con pasmosa explicitud a cuánta grosería ideológica se puede llegar atentando con ánimos políticos y por la vía institucional desde las acciones de un gobierno que pidió el voto democrático para derribar instituciones republicanas de nuestro orden jurídico. Sí, así como lo escuchás, para derribar instituciones republicanas
de nuestro orden jurídico. Orden jurídico que es el bien mayor de nuestra república, nuestra razón de ser y nuestra garantía a las libertades y derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos de este país. Ya hemos explicado de qué se trata cuando hablamos de algo así. Es muy cierto que esa grosería ha planteado la opción estratégica de gradualizar dicha acción criminal mediante actos legislativos y una acción procesal, o si usted quiere, de una metodología de simulacro jurisprudencial, lo cual sería más apropiado decir, con el motivo directo y puro de dar un golpe de gracia a nuestros principios jurídicos más caros, traducido, golpes de Estado técnicos y graduales dignos de ser objeto de estudio desde las nuevas teorías de las ciencias políticas y por ende desde el derecho constitucional. ¿Por qué? Pues porque este asunto se aclara fácilmente con tan solo leer los artículos claves de nuestra Constitución y en materia de principios como el de legalidad, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y el debido proceso. Principios rectores de un orden jurídico constitucional en un país que se precie de ser republicano democrático. Se encuentran redactados en el artículo octavo, principio de igualdad ante la ley, en el artículo séptimo, protección de nuestros derechos fundamentales, y encontramos el debido proceso con todas sus garantías en virtud de estos principios en los artículos 12 al 23 de la Constitución de nuestra República. Por cierto que se violaron principios del derecho como el de seguridad jurídica, benignidad de la ley penal, la no retroactividad de la ley penal más gravosa y la irretroactividad de figuras penales inexistentes en nuestro derecho positivo del pasado. Todo eso se hizo impugnando a la ley de caducidad, con una especie de alegación en un momento determinado, a posteriori del mito jurídico de la inconstitucionalidad, se llega a una especie de trampa técnica o tecnicismo, con una especie de alegación de tercería desde el impulso de la entonces fiscal Mirta Gianse, en relación a su hermano, el coronel Carlos Gianse, planteándole a la Suprema Corte de Justicia el recurso de inconstitucionalidad de la ley 15.848, ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y esto fue con motivo del reparo de las víctimas, según Gianse, en relación a la comisión de aquellos delitos cometidos en dictadura por allá, por hace 50 años atrás. ¿En qué consiste la ley de caducidad? Vamos a este punto. El Estado uruguayo renuncia a su legitimidad procesal activa en cuanto a la función acusatoria de sus fiscales como para darle impulso procesal a la sentencia de juez en un litigio penal. En eso consiste la ley de caducidad, en la renuncia o en el desistimiento de la legítima pretensión procesal activa que en este caso tiene el Estado uruguayo. Es el Estado uruguayo como sujeto activo el que renuncia a tutelar su bien mayor, el cual es el orden jurídico, en virtud del sostenimiento de la paz, la tranquilidad y el decoro de su convivencia social mediante una ley especial como lo establece el artículo 85, numeral tercero de la Constitución de la República. Porque si algo establece la Constitución, como cualquier constitución razonablemente republicana, es la necesidad de promulgar leyes especiales según circunstancias muy especiales, como las que vivimos en aquellos años, primero de terrorismo contra las instituciones, contra la democracia, contra la ciudadanía, y luego desestabilizándose el país democrático
que desestabilizaron a través de 3 periodos democráticos, sobreviene un régimen de facto, una dictadura, y a la salida de esa dictadura, el Estado comienza, de algún modo, la sociedad, a revisar ese periodo tan especial. Y lo revisa con 2 leyes, con la ley de amnistía a aquellos terroristas subversivos y con una ley de caducidad de la pretensión procesal, con una ley de caducidad de esa pretensión procesal para no llegar al cometido final de un litigio, que es la punibilidad, la punición. Desde Cesare de Beccaria, en su libro de los delitos y de las penas, que en el derecho penal se tutela, según él, el bien mayor, vale decir, el orden jurídico del Estado, eso es lo que hace el derecho penal, según las teorías del derecho penal, tutela el bien mayor, que es el orden jurídico del Estado que nos permite vivir, nos permite la convivencia pacíficamente. No es el cometido del derecho penal la reparación de las víctimas, como tanto lo propaló y lo propagandeó la fiscal Mirta Guiance y sus secuaces. No se trata de eso. El derecho penal no procura, no busca, no tiene como objetivo la reparación de las víctimas, porque en ese caso hablaríamos de un derecho vindicativo, es decir, de un derecho de venganza. No es así. El derecho penal no tiene naturaleza vindicativa, sino restauradora respecto al orden de convivencia pacífica alterado en ciertas circunstancias. Pero esa pretensión procesal de llevar a juicio a una persona o a varias puede ser renunciado por el motivo que se estime conveniente. Eso hace nuestro Estado al promulgar la ley de caducidad de la pretensión punitiva. Y lo hace en un gobierno democrático y bajo un procedimiento legislativo perfectamente lícito, legítimo, constitucional. Esto es un principio general del derecho y por si lo expresado fuera poco, nuestro Código General del Proceso recoge a dicho principio a texto expreso. Leamos, artículo 228. Desistimiento de la pretensión. En la misma oportunidad a que se refiere el artículo 227, numeral 1, el actor podrá desistir de la pretensión o renunciar a su derecho. En tales casos no se requerirá la conformidad de la contraparte, debiendo el tribunal limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio. En caso afirmativo, dará por terminado el proceso, el cual no podrá volver a plantearse. ¿Qué nos está diciendo el Código General del Proceso en materia de desistimiento de la legitimidad procesal activa? Que el efecto de esa renuncia es irrevocable. Nunca más se puede abrir un juicio sobre esa misma causa, sobre ese mismo derecho legítimo al cual la parte renunció, la parte con legitimidad activa. Y eso es lo que hizo el Estado uruguayo a través de esa ley, precisamente que plantea la renuncia de la Administración de Justicia, la renuncia de esa pretensión de administrar justicia en casos muy particulares. Por otra parte, la ley de caducidad, elaborada en un gobierno democrático, como les decía, y por un procedimiento legislativo en rigor legítimo, se apega estrictamente a lo que predica el artículo 85, numeral tercero de nuestra Constitución. A la Asamblea General compete formar y mandar y publicar los códigos, numeral primero. Numeral segundo, establecer los tribunales y arreglar la administración de justicia y de lo contencioso administrativo. Numeral tercero, el que nos importa acá. Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, protección de todos los derechos individuales y fomento, bueno, luego de la ilustración, agricultura, esto ya es otra cosa. Pero cuando nos dice
expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, este artículo 85, numeral tercero, está diciéndonos expresamente que nuestro orden jurídico admite la promulgación de leyes especiales con estos motivos. Independencia de acuerdo a la soberanía de nuestro orden jurídico. Tranquilidad y decoro de la República, evidentemente, es lo que se hizo con la ley de caducidad, dado ese momento tan especial que exigía pacificar, tranquilizar a la sociedad uruguaya en camino a un nuevo periodo democrático. Este principio general del derecho nos dice que toda renuncia a la legitimidad activa procesal es irrevocable, conviene repetirlo hasta el cansancio, porque siquiera hay que llegar al extremo del referéndum y plebiscito, argumentaciones en las que se insiste, a mi criterio tontamente, porque este es el campo medular de interpretación de la juridicidad o antijuridicidad de una ley. Y la juridicidad plena, es decir, el valor jurídico en el reconocimiento de la norma mayor, que es la Constitución, y los principios generales del derecho, nos dicen que la ley de caducidad es perfectamente constitucional, es legítima, es jurídica. Y una vez renunciada la pretensión procesal, es irrevocable, no se la puede restituir. Por lo tanto, aquel acto legal que pretenda restituirla es nulo, no tiene valor, porque no se reconoce en nuestro orden jurídico, de acuerdo a lo que nuestra Constitución establece y nuestro Código General del Proceso establece a texto expreso, y los principios generales del derecho nos dictan ancestralmente hace más de 3 siglos. Repasando estos conceptos jurídicos, me encuentro con este oportuno artículo periodístico firmado por el colega Federico Leitch y publicado en su propio muro Facebook. Vamos a leerlo. El abogado italiano que representó al Estado uruguayo en los juicios de Roma relativos al denominado Plan Cóndor, hace referencia a juicios instalados en el Estatuto de Roma, Corte Internacional Penal, al cual Uruguay suscribió en el 2006, dice que Fabio María Galliani fue entrevistado por el medio argentino Infobae el 9 de agosto del año pasado. Ningún medio de comunicación uruguayo quiso entrevistarlo. Solo uno reprodujo parcialmente las declaraciones del mismo a Infobae. Yo me comuniqué personalmente con el mismo y mantuvimos una charla telefónica en la que expuso que el entonces secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, actuando en conjunto con los por él llamados héroes de los derechos humanos, había tergiversado información por años y hecho todo lo que estuvo en su poder para no informar la verdad a los familiares de las víctimas. Esto explica en su nota el periodista Federico Leitch. También ratificó lo expuesto en la nota de Infobae, que se intentó dejar fuera de la causa el nombre de Carlos Gianse, comandante del FUSNA y pariente de Mirta Gianse, quien desapareció como un fantasma en un documento oficial certificado por la autoridad institucional uruguaya, formalmente remitido a la Corte. Y agregó además que esto configuraba un grave delito de ocultamiento de información que no debería quedar impune. El abogado, el abogado italiano, Galliani, acusó a este grupo de individuos de manipular a la opinión pública, de manejar justicia, medios de comunicación y periodistas a su antojo y de estar silenciando la verdad, ya que no pueden seguir escondiéndola. Este grupo está integrado por la ex fiscal y ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la doctora Mirta Gianse, el director ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, el profesor Óscar Destouet, el presidente de la Asociación 24 de Marzo, Jorge Iturburu, y el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, secretario
de aquella presidencia de Tabaré Vázquez. Debido a la magra libertad de expresión en Uruguay, toda vez que usted busque una referencia sobre mí en los medios del país, verá cómo que todo el mundo está en mi contra. En realidad se trata de un pequeño círculo de personas que controlan los medios de comunicación e incluso la justicia, que no representan para nada la voluntad de los familiares de las víctimas, que critican mi trabajo con violencia y que basan cada uno de sus argumentos en mentiras, dijo el abogado Galliani hace un año. Se hace cada día más evidente que en Uruguay se montó un negocio millonario de falsas víctimas y victimarios elegidos al azar a raíz de los hechos acaecidos entre los años 1968 y 1985. Debió caer el gobierno corrupto del Frente Amplio y remover de sus lugares de privilegio y poder a los operadores que Galliani denomina, entre comillas, héroes de los derechos humanos, para que empecemos a verle las patas a la sota. Todo está por verse en este país todavía en esta materia. Todo. Esto lo agrego yo enfatizando lo que dice el periodista Leitch. Todo esto aún no se resolvió. Está bajo el imperio de una propaganda política que simula darnos un Estado de Derecho. Y lo que se haya visto, habrá que reverlo, y yo te diría que con microscopio, más que con lupa. Acá hay gente que tiene que responder ante la justicia por levantar falsos testimonios, por ocultar información, por esconder documentos, entre otras cosas muy graves, como ese archivo que tanto busca empecinadamente el investigador Álvaro Alfonso, el archivo Castiglioni. Hablamos de fiscales de corte en actividad, de jueces, de exfiscales, de altos cargos del Poder Ejecutivo, presidentes, ministros, secretarios, subsecretarios. Pero para que lo hagan, primero la justicia debe ser purgada. La justicia uruguaya debe ser restablecida, agrego yo, de acuerdo a los principios generales del derecho y el debido proceso con sus garantías, como lo establece, como lo ordena la Constitución de la República. Esto es parte de la farsa más grande que se ha montado en los últimos años, no les quepa duda. El negocio de los derechos humanos en Uruguay. La farsa más grande que ha montado la izquierda organizada, instalando una de esas retóricas fundamentales prerevolucionarias, que es el neomarxismo convertido en el neoconstitucionalismo, que nada tiene que ver con nuestro orden jurídico de raíz republicana, democrática y liberal. La fiscal Mirta Gianse no tenía legitimidad procesal activa para presentar un recurso de inconstitucionalidad de la ley de caducidad porque ella representaba al Estado uruguayo, el cual había renunciado a dicha pretensión procesal. Ante dicha irrevocabilidad de la renuncia al derecho de protección del bien mayor, como lo es el orden penal uruguayo, y en virtud de una ley especial que priorizó por razones políticas e históricas la pacificación y la tranquilidad social, como así lo recomienda el artículo 85 de la Constitución, no hay posibilidad alguna que un fiscal del país pueda esgrimir jurisprudencialmente un recurso de esta naturaleza ante la Suprema Corte de Justicia, y menos que el órgano supremo de la justicia uruguaya dé lugar a una aberración jurídica de esta naturaleza. Pero la cosa no quedó acá, sino que estos fueron los episodios preliminares, episodios políticos históricos preliminares, para continuar con el mítico argumento de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad y de las víctimas de la dictadura. Veamos. Este episodio dio lugar a que posteriormente se legisle una ley que asumió el rol legal, entre comillas, el rol legal de derogar una irrevocabilidad.
¡Qué disparate! El rol legal de derogar una irrevocabilidad, gobierno de Mujica, agrediendo además el más elemental criterio de la seguridad jurídica de nuestro Estado de Derecho, en el gobierno de Mujica, lo político por encima de lo jurídico. Es para nada increíble, sino obvio y asquerosamente previsible que se haya acometido con un atropello grotesco en esta comedia institucional desde la izquierda marxista, enquistada en el poder del Estado de Derecho de nuestro país, del Uruguay. Y también era obvio que lo hiciera esgrimiendo principios jurídicos supersticiosos, como la reparación de las víctimas, sin tener la más mínima posibilidad de ingresar por el camino del razonamiento a entender que el derecho penal de cualquier país republicano y democrático debe sostener que su derecho penal obedece a principios generales que den valor jurídico a sus leyes penales y a las cargas punitivas, como lo es el velamen del bien mayor a tutelar, el orden jurídico. Pero los juristas marxistas no lo pueden entender. Entre ellos, por supuesto, el más evidente, el más grosero, el doctor Percivale. Por ende, cuando este orden jurídico se vea perjudicado en ciertas acciones, se deberán corregir dichas acciones con un derecho fuertemente coercitivo y punitorio, el derecho penal. Con esto quiero decir que el derecho penal no tiene una teleología vindicativa, traducido, no persigue una venganza, sino que tiene una finalidad reparatoria del orden de convivencia según las reglas que nuestro derecho establece y que en ese sentido nos da seguridad jurídica. Traducido, el derecho penal no busca la venganza de las personas perjudicadas por un delito ni busca su reparación, sino que como consecuencia de la convalidación en los hechos, es decir, en la administración de justicia de sus principios jurídicos, dichas víctimas son reconocidas en su legitimidad procesal para demandar a un presunto delincuente. ¿Queda claro? Guiance y sus secuaces nunca entendieron este principio del derecho. Nunca entendieron esto porque aplican el derecho neoconstitucionalista de las reparaciones a las víctimas de acuerdo a los principios de la justicia social, de acuerdo a la teoría marxista de un orden legal de estados socialistas muy distinto al nuestro, de cuyos popes jurídicos tenemos a John Rawls, por ejemplo, o a Godwin en los Estados Unidos, y acá cerquita en Argentina, el doctor Zaffaroni. A partir de este desaguisado con nuestros principios jurídicos y por ende constitucionales, es que comenzó todo este lío en nuestro Estado de Derecho. Todo este tremendo institucional, jurídico lío. Y por supuesto, convirtiéndose este lío en un sistema de justicia que hoy impera con un nuevo código del proceso penal y fiscalías especializadas en delitos, delitos de género, delitos contra la mujer, delitos y delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad a los que les pone fecha, ciclo histórico. Es realmente un disparate digno de un cuento fantástico de Lewis Carroll. La justicia en el país de las maravillas, ingresando por el agujero negro de la galera del conejo para caer en todo un universo legal paralelo que no se reconoce en nuestra Constitución. Un mundo paralelo. Los delitos de lesa humanidad en nuestro país son una pésima teoría histórica convertida en tipificaciones penales, contraviniendo el principio penal de no retroactividad de la figura penal inexistente en el pasado, principio de benignidad de la ley penal, principio de seguridad jurídica, violando descaradamente la irrevocabilidad del desistimiento a la pretensión procesal activa de parte de nuestro Estado mediante la ley 18.548, ley ajustada a nuestra Constitución y por si fuera poco,
ratificada en 2 oportunidades por el cuerpo electoral uruguayo, por si fuera poco, porque ellos empecinaron el mecanismo de la democracia directa cuando no correspondía hacerlo, cuando ya ese mecanismo era inconstitucional. Pero lo hicieron y fue ratificada en 2 oportunidades, en un referéndum primero y a los 20 años por un plebiscito después. Los delitos de lesa humanidad violan descaradamente los estatutos de Roma a los que Uruguay suscribe. Y la gran pregunta acá es, ¿y el resto del sistema político? ¿Qué dice al respecto de este desorden jurídico? ¿Qué manifiestan aquellos opositores del Frente Amplio en el rol de legisladores? ¿Qué nos dicen hoy en el rol de gobierno? ¿Qué dice este gobierno respecto a este bochorno anticonstitucional en el que han convertido al sistema de justicia uruguayo, con fiscales plenipotenciarios, disponiendo medidas cautelares, negociando con los acusados, determinando las imputaciones, las fiscalías especializadas en estas extravagancias de género, como la más estrafalaria y desquiciada extravagancia jurídica creada con la Fiscalía de Lesa Humanidad y sus delitos históricos? ¿Usted escuchó algo de parte de este gobierno? Yo solo oí una impertinente y vulgar idea de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. ¡Qué pobreza jurídica, por Dios! Señores de Cabildo Abierto, por favor. Hay más rarezas y supersticiones ideológicas que se han institucionalizado en nuestro país y por cierto que estas licencias antijurídicas nos salen carísimas en todos los sentidos de la adjetivación. Le salen carísimas a la patria, le sale carísima a la democracia uruguaya. ¿Qué dirá alguna vez la historia de nuestro país acerca de estos golpes técnicos de Estado y el silencio ominoso y cómplice de este gobierno de coalición? ¿Qué dirá alguna vez la historia de nuestro país? Gobierno al que ya no me animo a calificar desde la taxonomía política, no me animo. Solo dejémoslo ahí como un gobierno de coalición, gobierno de todas maneras, fíjense ustedes, gobierno que de todas maneras es infinitamente preferible a la coalición marxista revolucionaria pro Grupo de Puebla llamada PIT-CNT-FA. Gobierno de todas maneras, este gobierno de coalición infinitamente preferible. Hoy estamos ante el panorama de haber votado lo menos malo y, diría mi viejo, con su clásica expresión, seguiremos así con el piloto automático rumbo al futuro electoral del 2024. Quédate ahí, que seguimos.